como siempre digo cada domingo, compartir la palabra de Dios. Saludos a los hermanos del Zoom, a nuestra iglesia en Costa Rica. Dios les bendiga. Y hermanos, esto es una alegría compartir este tema que, poniéndonos el Señor en mi corazón, estaba hasta el último momento. A veces uno no tiene bien claro qué es lo que quiere Dios, ¿no?, compartir esta mañana a través de su palabra. Pero bueno, creo que a través de las alabanzas, de verdad le digo, tengo la confirmación de que Dios quería que estuviéramos estudiando este pasaje, estos dos pasajes que vamos a estudiar esta mañana, y porque vamos a hablar un poco de la aflicción, pero con el hecho de realmente lo que creemos, ¿no?, de la aflicción. Y les hago una pregunta, hermanos. ¿Esta predicación es para este siglo o para el venidero? ¿Para cuándo? ¿Para este siglo? Entonces prestemos atención. ¿Amén? Si es para este siglo, amén. Muy bien, hermanos. Santiago, la epístola de Santiago. El tema de esta mañana es una pregunta. La pregunta es, ¿vivimos lo que creemos? Hermanos, ¿vivimos lo que creemos? Y yo voy a comenzar siendo franco. Con Julio tenemos que ser francos. Lo dije una en la coinonía, pero ahora lo digo delante de toda la iglesia. Es que miren, ¿ustedes recuerdan cuando han ido al circo, si los que han ido al circo, que están esas personas que tienen cuchillos, ¿no? Y está la persona allí. ¿Y cuál es la idea? Que no le pegue, ¿no? Y algunos son más atrevidos y dan vuelta a la rueda, ¿no? Y mientras va girando tienen los cuchillos y no le pegan, gracias a Dios. Bueno, la idea de los pastores es la contraria. Hay que pegarles. Yo estoy lanzando cuchillos esta mañana, voy a lanzar cuchillos como lanza Julio cada domingo, y es para que les pegue. No hagamos la Matrix. Para el lado, al hermano que está al lado, le esquivo, no. La idea es que cuando nosotros tiramos, es que les clavemos en el corazón, hermano, es de verdad. No les vamos a mentir. La palabra de Dios, por supuesto, nosotros decimos lo que la palabra de Dios dice, intentamos siempre ser fieles en ello. Pero bueno, espero que esta mañana los cuchillos se claven en el corazón, como se clavó en el mío, preparando el mensaje. Santiago, ¿vivimos lo que creemos? Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Y el otro texto que vamos a ver esta mañana también es, más adelante en el mensaje, es Romanos 2, 21. Pero 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, la verdad que nosotros las cosas que pasamos en nuestra vida, las dificultades, las cosas que nos ocurren, son difíciles. Para algunos son muy difíciles, para otros no tanto, pero la verdad que cada uno lleva una situación, la asimila de una manera, otros de otra. Pero hay algo que ocurre muy drástico en las iglesias. Es que hay personas que realmente no están viviendo lo que dicen creer. Y respecto a la aflicción estoy hablando. Porque ¿quién de aquí, como bien hizo la pregunta, quién de aquí no está pasando por problemas actualmente? Todos en medida distinta, pero pasamos por problemas. El problema es cómo enfrentamos o qué creemos de los problemas. Porque de acuerdo a lo que creemos, teóricamente debemos vivir. La Biblia acá lo dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si la palabra de Dios dice algo en cuanto a la aflicción, hagamos lo que la Biblia dice con respecto a la aflicción cuando nos llegue. Sabemos que muchos se quejan. Son pocos los que alaban a Dios en la aflicción. Son pocos los que alaban a Dios cuando las cosas van mal. Pero cuando están bien, tampoco alaban a Dios, porque parece que no hiciera falta. Porque yo creo que hay dos aspectos importantes en la aflicción, dos aspectos importantes en lo que creemos y vivimos. Es que a veces queremos separar las cosas que oímos y las cosas que vivimos. Total, nadie nos ve. O sea, ¿qué quiero decir? De que llevamos una vida cristiana los domingos y de lunes a sábado, como no está la iglesia reunida, como nadie me ve, puedo vivir otra clase de vida. Y hermanos, los aspectos de la personalidad, tanto como el estilo de vida que llevamos, o sea, la conducta, todas deben estar implicadas y en conjunto con la obediencia a la palabra de Dios. O sea, la personalidad, lo que yo veo aquí hoy día, todos que parecen santísimos, si yo te encuentro el miércoles haciendo lo que estás haciendo normalmente un miércoles, debería encontrarte en la misma situación.
con las mismas características, las mismas formas de hablar, la misma forma de mirar, la misma forma de hacer. Eso es no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora, con respecto a cómo Dios hace esto que nosotros queremos hacer, creo que todos los de aquí estamos tratando de vivir lo que creemos. ¿Amén? ¿Tratamos de vivir lo que creemos para agradar a Dios? Ahora, ¿cómo Dios hace para luchar con nuestra carne? Para luchar contra nuestro pecado, para luchar contra las cosas que nuestra naturaleza propia nos tira en contra de Dios. Bueno, Dios utiliza siempre la aflicción. Querido hermano, la Biblia lo dice en un montón de pasajes. Seguramente te está viniendo de memoria alguno ahora. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y ese negarse es a veces dolor. Es a veces, pero ¿por qué el rechinar los dientes? De negarte a lo que vos querés, aunque sabés que eso no le agrada a Dios, pero Dios te lo está pidiendo. Tantas cosas tenemos en nuestra mente cuando hablamos de la aflicción, pero hay dos problemas con la aflicción. La aflicción tiene dos grandes problemas en tu vida y en la mía, con lo cual Dios, a través de ella, quiere vencer. Es que todo lo puedes y que no te lo mereces. Que todo lo puedes y que no te lo mereces. Son las dos cuestiones con las cuales luchamos vos y yo todos los días de nuestra vida con respecto a la aflicción. Queridos hermanos, lo primero que hacemos cuando viene la aflicción es ver a qué echamos mano. Y no miramos para arriba. Ante la aflicción, lo primero que hacemos es ver cómo resuelvo este problema, cómo tomo esta decisión, sin tener en cuenta a Dios. Y allí es cuando realmente la aflicción empieza a tener mayores consecuencias. Porque muchas veces esas muletas que agarramos para solucionar los problemas nos meten en peores situaciones. A veces escuchamos el oído, prestamos el oído de atención a lo que dice Google, a lo que dice un pensamiento humanista, a lo que dice la psicología, a lo que dicen un montón de otras voces que tenemos en este mundo. Querido hermano, es que te has dado cuenta que en la aflicción sale a la luz una de las fortalezas de tu vida. Creo que la tenemos todos. Es que confiamos mucho en nosotros mismos. Y yo lo dije hace unos 2 o 3 domingos atrás en una prédica, que Dios va a destruir tus fortalezas para que en esa debilidad, cuando te encuentres débil, Él te fortalezca porque has dependido de Él. Porque como dije, ¿cuántos nosotros agradecemos cuando las cosas van bien? Casi nunca. Y cuando las cosas van mal, seamos honestos, al principio tampoco. Buscamos a Dios. Después cuando estamos ahí en la última, nos acordamos de Dios. O sea que somos personas que siempre estamos confiando en nosotros mismos. ¿Cuáles son esas fortalezas? Tu capacidad, tu conocimiento. Son los lugares en los que tú estás seguro. Son esas cosas que tú dominas. Es como, ¿se acuerdan Pedro que era pescador? Tiramos las redes ahí, o sea, yo vivo de esto, o sea, tengo una empresa, decía Pedro. Y Jesús le dijo, tírala allá. Jesús, Dios te está pidiendo quizás que seas un hombre, una mujer de Dios, un esposo, una esposa, un hijo. Y tú dices, que yo ya soy grande. Dios, que yo sé cómo manejar la cosa. En esto yo la tengo clara. Esas fortalezas, querido hermano, siempre, escuchen por favor esto, las fortalezas que tú y yo tenemos en nuestra vida, siempre nos van a llevar a un tropiezo. Mientras no se la dejes a Dios. Siempre. Eso que a vos en un lugar del mundo te hace estar en las alturas, para con Dios igual es tropiezo. Porque no son entregadas para Dios, porque no son usadas para con Dios. Eres bueno en los negocios, eres bueno con tus manos, eres bueno con lo que sea, tu capacidad de aprender, de dar, de enseñar, de trabajar, lo que sea, de servir a Dios. O sea, tú sabes lo que te pongan a hacer en la iglesia, todo lo que te quiera decir que seas buenísimo, si eso te pone en un lugar que no es Dios, que te sobrepones a Dios, es un tropiezo para tu vida. Y Dios tendrá que afligirte para destruir esa fortaleza. Porque Dios al que ama disciplina. Por eso dije, ¿qué estás creyendo para vivir como estás viviendo? Con respecto, por ejemplo, a la aflicción.
Porque se dio justo el tema desde la alabanza, que estamos pasando por dificultades, vamos a pasar. Estamos estudiando escatología y las cosas no van a mejorar. Las cosas se pondrán peor. Querido hermano, ¿cómo Dios logra esto? Como te dije, a través del propósito de la aflicción. ¿Cómo Dios logra esto? ¿Cómo es que Dios te va a destruir para construir? ¿Cómo hace eso? Con la aflicción. En la aflicción uno busca a Dios siempre. La aflicción, ¿sabes por qué te ha puesto por Dios? Si te has puesto a pensar, tú en la aflicción depositas tu mirada en la esperanza de la vida eterna. Cuando todo te va bien, ¿estás pensando en la gloria futura? ¿Te estás creyendo esa mentirita que están dando vuelta en todas las iglesias donde Dios te salvó y tu mejor vida está hoy aquí? El plan maravilloso. Querido hermano, el enfocarte en las cosas que te van bien, cuando las cosas van bien, en tus capacidades, si no las llevas delante de Dios, te van a llevar al tropiezo, al estar inerte en las cosas de Dios, a la falta de servicio, a la falta de compromiso. Por eso Dios a veces tiene que usar la aflicción para que empieces a mirar en la vida eterna, en la esperanza que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos ese problema siempre. Nuestras capacidades, nuestras fortalezas son un tropiezo si no estás puestas en las manos de Dios. Y la otra es que te lo mereces, que no te lo mereces. Un tropiezo tan grande que nos lleva a vivir de una manera que a Dios no le agrada es que cuando viene la aflicción nos quejamos contra Dios porque decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo mirá cómo estoy viviendo. Mirá la vida, si soy una santa, si soy un santo, si te sirvo, si estudio la Biblia, si hago las cosas, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Recordás la prédica con un mensaje que dije, no tan solamente soy oidores sino hacedores? ¿Qué estás creyendo para pensar de esa manera? ¿Que te lo mereces o no te lo mereces? Estás creyendo mal, porque la única persona que vivió en obediencia perfecta a Dios y fue maltratado, escupido, golpeado y crucificado fue Jesucristo siendo inocente. Tú y yo no somos merecedores de nada, porque somos todos pecadores. Estábamos separados de la gloria de Dios. Así que cuando te venga un pensamiento, querido hermano, en la aflicción de que no me lo merezco, el único que no se merecía y fue a la cruz, fue el Señor Jesucristo. Por la misericordia que Él nos tuvo, tú y yo no vamos a pasar por el infierno, gracias a su obra. Pero hermano, muchísimas, por no decirte la mayoría de las veces, las aflicciones que nos pasan son por consecuencia de nuestros pecados. Y quería leerte un pasaje para que podamos comprender el propósito de la aflicción. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan que acabo de decirte que el que no te lo mereces? ¿Por qué a mí? Pensé en Pablo, el hombre que subió al tercer cielo, el hombre que tuvo revelaciones que no tuvo ninguno, el que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Él dice, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, ¿qué? Abrumados en sobremanera. ¿Cómo que tú no te lo mereces? Parece que Pablo no se lo merecía, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Más allá de nuestras fuerzas. De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Querido hermano, es una aflicción que te quita hasta las fuerzas. Alguien que aparentemente no se lo merecía. Pero como te repito, ¿qué tenía Pablo en su mente para escribir lo que escribe, sobre todo con lo que sigue ahora? Mira lo que dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos. Ahí está. ¿Qué?
¿Por qué tuvimos esa sentencia de muerte? ¿Por qué pensamos que íbamos a morir? ¿Por qué tuvimos esta abrumadora y sobremanera tribulación que nos quitó toda la fuerza y pensamos que íbamos a morir? ¿Para qué? Propósito. Finalidad. Conclusión. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Wow. ¿A dónde tenía puesta la mirada Pablo? Pablo tenía claro que no se trata de él, se trata de Jesús, se trata de que Él está conformando en ti y en la vida de Pablo la imagen de Cristo. Y si Él, que era perfecto, nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué pretendemos nosotros lo contrario al sufrimiento? No hay gloria sin cruz. Y el ejemplo perfecto es Jesucristo. Querido hermano, en este camino, como bien dijo Edward, no es camino de rosas, ni mucho menos. Claro que no. Jamás fue prometido un camino de rosas en la Biblia. ¿Sabes lo que está prometido en la Biblia? Que los que quieran ser mis discípulos padecerán persecución. Eso está prometido en la Biblia. No sé qué estás creyendo, por qué estás viviendo de una manera que la Biblia no dice, porque no has oído la palabra de Dios. Estás creyendo cualquier cuento. La aflicción es parte de nuestra vida y encima es para nuestra bendición, para que podamos echar mano de la vida eterna, para que Cristo sea conformado en nosotros. Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Querido hermano, ¿sabes qué pasa? Es que tenemos a veces mucho en este mundo a qué aferrarnos. ¿Qué te sostiene? Para que sientas o que tengas tantos problemas con la aflicción. ¿La familia que tienes? ¿La esposa o la esposa? ¿Tus hijos? ¿El trabajo? ¿Cómo yo me doy cuenta dónde tengo aferrada mi vida? Te hago una pregunta, un poquito personal, no me la tienes que contestar, pero ¿tú estás bien solo cuando hay dinero en la cuenta del banco? Cuando no hay nada, ¿pierdes la calma? ¿Pierdes el humor? ¿Pierdes el carácter? ¿Solo estás contento cuando hay dinero en la cuenta? ¿O hay tristeza? ¿Solo hay tranquilidad y alegría cuando tus hijos están en el camino del Señor y hacen las cosas bien? ¿Solo hay alegría y contentamiento y no hay queja cuando tu familia vive o se comporta como vos quisieras? Querido hermano, no se trata de ti, se trata de Cristo trabajando en tu vida. Y la Biblia dice que, aunque sea momentánea, tengamos que pasar por diversas pruebas para que vuestra fe sea probada. ¿Sabes qué significa eso? Que no se trata de merecimiento, sino se trata de que Dios a veces, tú puedes estar viviendo una vida muy buena con respecto a Dios y delante de los hombres. Pero Dios dice, como le dijo Job, ¿ha visto a Job? ¿Es justo? Sí, pero es porque le va todo bien. Y Dios a veces dice, mirá, Gerardito, te va todo bien. Por eso me alaba, por eso sirves, por eso estás comprometido, por eso todo. Te voy a quitar esto. Y Gerardito se empieza a enojar. Y dice, ¿no aprendes todavía? Te voy a quitar esto también. Y vos decís, bueno, Señor, pero ya está, y me quitaste dos cosas, y ya está. Y dice, no, pero te veo con la misma actitud. Te voy a quitar más. Y te voy a decir lo que ya dice la Biblia. ¿Quién hay que detenga su mano? Cuando tú y yo no abandonamos las cosas que tenemos que dejar de lado, cuando empezamos con la queja en la aflicción, Dios puede quitarte todo y no lo vas a poder detener. Ahora, ¿vivimos lo que creemos? ¿Significa que estás dispuesto a que Dios diga, te quito todo y que vos digas, es que tengo que aprender? ¿O te vas a seguir quejando hasta el final? ¿Sabías que en Apocalipsis cuando dice que en el infierno habrá el lloro y el crujir de dientes? ¿Sabes que son dos cosas distintas?
No está hablando de personas que solamente están llorando. Hay personas que están llorando. Oh no, mira cómo estoy. O sea, ¿por qué no hice caso? Ya no hay salida y están ahí llorando por la eternidad. Y está el crujir de dientes. ¿Sabes qué son el crujir de dientes? Pero Dios, ¿cómo te atreves todavía a mandarme aquí? ¿Quién eres tú para mandarme aquí? Todavía quejándose de Dios. Todavía renegando de Dios. Todavía creyendo ser merecedor de otra cosa. Querido hermano, la aflicción es una bendición de Dios para formar el carácter en tu vida y la mía. ¿Es lo que crees? Porque a veces no vivimos eso. Estamos llenos de personas en la iglesia, así como un tobogán, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Por qué? Porque están viviendo quizás cosas equivocadas. Pero querido hermano, de que desde este lugar de la iglesia se te ha enseñado que la aflicción es parte de la bendición de Dios. Ahora, hay muchas más cosas todavía ahí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando las personas viven no viven lo que han escuchado, es porque tienen otra doctrina. Dentro de la iglesia de sana doctrina hay gente que tiene otra doctrina. ¿Sabes qué es tener otra doctrina? Es vivir un anarquismo. El jueves en el Zoom compartimos acerca del anarquismo. ¿Qué significa anarquismo? El anarquismo es, yo no me someto a nadie. ¿Sabe cómo se demuestra el anarquismo? Con las personas que dicen, sí, la Biblia dice eso, pero yo opino lo mismo. Yo opino otra cosa. Sí, hermano, tú tienes razón, pero yo opino otra cosa. Ese yo opino es, no me interesa lo que estás diciendo. Lo que tú dices no me va. Pero lo dice el versículo, pero yo estoy sobre el versículo. Aunque no lo quieras decir, ¿eh? Se vive anarquismo en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay algunas personas que dicen, yo sigo a Jesús. Seguir a Jesús es seguir la doctrina, querido hermano. Si no crees eso, tú estás equivocado, no has leído la Biblia. ¿Quieres pasajes? El que me ama, guarda mis mandamientos. No me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. El Espíritu Santo fue dado ¿para qué? Para recordarnos las cosas que Él había enseñado. ¿Quieres más? Seguir a Cristo es seguir la doctrina. Así que tú vives una vida como a vos te parece, tú eres un anarquista, que es pecado. Es el mismo pecado que ocurrió en Génesis. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Y el diablo le dijo, ¿así que te dijo que no comieras de ningún árbol? Esa no fue la palabra de Dios. La transgiversó, la mezcló. ¿Ahí ven la doctrina? ¿Ven cómo Dios se engañó, Satanás se engañó con la doctrina? ¿Qué le dijo? ¿Con que Dios te ha dicho? En otras palabras, el diablo le dijo, ¿qué doctrina es esa? ¿Qué palabra es la que Dios te dijo? No, lo que pasa es que Dios sabe que si comes serás igual a Él. ¿Y yo quiero ser anarquista? Yo no quiero ver nadie arriba mío. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Tratar a mi mujer como yo quiera. Trabajar como yo quiera. Tener el carácter que yo quiera. Ir a la iglesia cuando yo quiera. Comprometerme si quiero. Ofrendar si quiero. Anarquismo. El diablo siempre repite lo mismo porque es el padre de la mentira. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo hizo desde el principio. Vivimos lo que creemos porque quizás estamos viviendo algo que lo hemos creído mal. Ahí tenés una pequeña aliciente que igual hasta ahora lo estabas creyendo mal. Espero que esta mañana empieces a creerlo bien. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice acá. Pablo otra vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Querido hermano, ¿sabes qué está diciendo Pablo acá? Claro que quiero estar con Cristo. Claro que es difícil pasar por una abrumadora tribulación que te quita hasta la fuerza y sientes miedo que vas a morir. Claro que nadie quiere pasar por eso. Pero como te dije, Pablo dice, pero por causa de la obra, por causa de ustedes, es que todavía estoy vivo. Entonces dice Pablo, no se trata de mí, sino de lo que él quiere. Querido hermano, si estás vivo, es para que vivas para Cristo. Porque dice un pasaje, si vivimos o si morimos, de Él somos. Como dije, tú te llegaste a Cristo y no es el maravilloso plan de tu vida. Cuando llegaste a Cristo ahora tienes una agenda que no es tuya, es la de Dios. ¿Viste cuando vas a la fábrica y llegas y vas a preguntar qué hacemos hoy? Y te dan la lista de trabajo y salís de mantenimiento a hacer el trabajo que te dan la lista. Esa es la agenda. Cuando llegas a Cristo es lo mismo, hermano. Ahora te dice, te di tantos dones, los tienes que poner en servicio a los demás, llevar las cargas los unos a los otros, amar a los demás como yo los he amado. ¿Ya eso es difícil? Sirve en la iglesia, ofrenda. Y cuando quieras pensar en ti, piensa en el prójimo como superior a ti mismo. Cuando hayas hecho eso, piensa después en y lo último eres tú. No sé en qué has oído, pero eso es lo que la Biblia dice. Es la agenda de Dios, no la tuya, no la mía. Entonces, tenemos que entender que ese propósito de la aflicción, como dice Pablo, tenemos una esperanza. Sí, todos quisiéramos estar con Cristo. Espero que todos queramos estar con Cristo. Pero si tenemos vida, dice Pablo, es por causa de la obra. Y vos decís, oh, pero yo no voy a ser pastor. Yo no tengo que estar comprometido como está Ariel o Julio o los hermanos de la alabanza. Dios no te llamó para eso, ¿vale? Pero yo te voy a decir ahora más adelante lo que dice Romanos 2:21, que vas a ver que nos involucra a todos. Porque el hecho de que no tengas el llamado a un ministerio público no te exime de que estás llamado a lo que dice Efesios, que según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir creciendo en amor, siguiendo la verdad en amor. Efesios capítulo 4, del 13 en adelante. Siguiendo la verdad en amor. Todos juntos, según la actividad propia de cada miembro, crecemos. Así que tú tendrás otra actividad que no sea esta, pero tú tienes una actividad. Y estás vivo para esa actividad. Y otra en conjunto que es predicar el Evangelio. Querido hermano, cuando vemos estas cosas tan claras respecto a la aflicción y a lo que estamos vivos para servir a Dios, muchas veces la aflicción tiene nombre y apellido. Es que la mujer que me diste. No, es que si mi esposo fuera lo que no es. Y yo estaba pensando respecto a la aflicción, que algunas veces le ponemos nombre y apellido porque es el cónyuge o la familia que me tocó vivir o las circunstancias. Que muchas veces intentamos los hombres, esto es para los hombres. Están atentos los hombres, ¿no? A veces queremos tener a la mujer idónea al lado nuestro, que siempre haga lo que tiene que hacer con sus roles. Cuando yo he tratado a mi mujer toda la vida como una porquería, como sin valor, que no le he dado tiempo, que lo único que hice fue traer dinero, y que menos mal que por lo menos a la noche me cumplía algún placer, y que nunca fui ni un pastor, ni líder, ni sacerdote, pero me quejo por la mujer que me dio. ¿Y la mujer? Hay mujeres aquí. Lo que pasa es que él no es la cabeza como yo quisiera, él las riendas del hogar. Mi hermana, tú estás cumpliendo con
quehaceres del hogar si tienes que hacerlos. La Biblia habla del deber conyugal, en el 1 Corintios capítulo 7. ¿Por qué toco un punto? Porque aún dentro del cristianismo, más que en el mundo, se ve el castigo sexual de las mujeres a los hombres. ¿No te portás como Cristo dice que te tienes que portar? A la noche nada. Hasta que no seas como... Y ahí andan los maridos intentando llegar a la noche bien, porque hay que portarse bien. Pero para poder tener un poquito de placer, no por amor a Dios ni a la obediencia a Dios. Y las mujeres hacen eso. Y sobre todo en el mundo cristiano. Los pastores que tenemos relación con los hermanos en la intimidad y conocemos muchas cosas de muchas personas, muchas mujeres castigan a los hombres con el sexo. La Biblia dice, cumpla el marido con el deber conyugal y la mujer de la misma manera. ¿Por qué el deber conyugal con el hombre? Porque el hombre no tiene que llegar como los cavernícolas, ¿no? Viene con un palo, agarrarle los pelos y pasar para la pieza. No, no. No es obligación, no es, debe ser por amor, voluntario. Pero hay un deber. No debería ser una obligación. No deberíamos hacer, bueno, es porque la Biblia dice en 1 Corintios 7 que tengo que hacerlo. No puede ser de esa manera. Hay amor. Y eso significa negarse a sí mismo. Aunque el marido y la mujer no sean lo que Dios dice que tenemos que ser. Recordá que ¿me amas? Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Jesús sabía que Pedro no, a veces no representaba ni decía todo lo que decía que amaba a Dios. Pero sin embargo, era real. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hermanos en la iglesia. Lo más triste que ver en la iglesia es sectarismo en la iglesia. Yo me junto con los que me llevo bien. Aquel hermanito yo ya no lo quiero ni hablar. O es un pesado, siempre lo mismo. Hermano, no podemos ponerle nombre y apellido a la aflicción, porque son parte de la bendición de Dios para formar el carácter de Cristo. Ese hermanito, esa mujer, ese hombre que te tocó, que elegiste, obviamente. Pero es tu decisión amarlo. Entonces la aflicción no tiene nombre y apellido, queridos hermanos, si entendemos y oímos bien la voz de Dios en cuanto a las cosas que nos pasan en la vida. Y hay algo importante que casi nunca nosotros lo hacemos porque gracias a Dios no vivimos un problema aquí en la iglesia. Pero es, por ejemplo, la obediencia a los pastores, ¿no? El hecho de no ser anarquistas en la iglesia tiene que ver también con la sujeción a los pastores de la iglesia. Saben bien que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que los pastores allí, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, fueron personas regalos para la iglesia. Hombres dones, hombres regalos para la iglesia. Y eso no nos pone en ningún lugar más alto. Significa que es un rol distinto. Nada más. Y dice que nos sometamos a los pastores e imitemos su fe. Obviamente, si hacen las cosas bien. Entonces, si hacen las cosas bien, si predican sana doctrina, también hay que someterse a los pastores. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos creyentes, porque no les conozco su corazón, diciendo que son creyentes y no se congregan, porque no se someten a los pastores, siendo y teniendo pastores sanos, simplemente porque no se quieren someter a nadie. No existe los llaneros solitarios en la iglesia. No existe un cristiano llanero solitario, querido hermano. No existe. No hay un lugar en la Biblia que diga eso, para que tú lo andes pregonando. Que puedes ser cristiano y no congregarte. Teniendo dónde, ¿no? Obviamente, estoy hablando siempre de las cosas normales. Habrá situaciones. A mí me llegan 20 por lo menos en la semana al correo, diciéndome si conozco una iglesia en tal lugar, porque donde hay lo que él conoce es solo mala doctrina. Si conozco alguna de sana doctrina, porque me he tenido que dejar de congregar, porque es un desastre. Se convirtió en un circo. O sea, hay mucho de eso, ¿vale? Pero yo estoy hablando de esta iglesia. Yo estoy hablando con las personas que dicen que aman a Dios en esta iglesia. Que dicen que son creyentes.
Hermanos, el mensaje de hoy será corto, me falta un punto más. Y volvemos a Santiago 1:22. Yo estoy enamorado de la hermenéutica y de la exégesis. Me encanta estudiar las palabras en el griego, me encanta el griego. Y saben que la palabra allí, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dice, engañando a vosotros mismos. ¿Saben que esa palabra engañándoos a vosotros mismos? Es una palabra muy curiosa. Es una palabra que en el griego se utiliza para la matemática. Y es hacer mal los cálculos. Hacer mal los cálculos, querido hermano. Para logizomai es la palabra que se usa en griego allí. Y es para al lado. Logizomai es razonar. Literalmente está diciendo, tú, si oyes la palabra y no lo obedeces, tú estás razonando al lado. Como diciendo, mal. Tu razonamiento está equivocado. Mi pregunta es, ¿cómo estás calculando? ¿Cómo estás razonando la vida que llevas? ¿Cuáles son tus cálculos? ¿Son basados en qué? Porque si no, tú te estás engañando. Y solamente por medio de la palabra. ¿Y por qué ahora voy a hablarte de la palabra? Mirá lo que dice Mateo 23. Versículo 1. Jesús acusa a los fariseos, dice tu Biblia allí. El versículo 1 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos. O sea, a la gente y a los que estaban allí. O sea que esto es para lo que nosotros, sus discípulos. Amén. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Wow! Esto sería lo mismo que decirte yo esta mañana, hermanos, en el griego esta palabra, pim, pam, ¿no? Sentamos cátedra, Julio, sentamos cátedra. ¿Ves todo lo que sabemos? Y Dios dice, todo lo que está diciendo de la ley, háganle en caso. Pero si yo y Julio fuéramos un desastre en la vida, y si ustedes hagan en caso a lo que enseñan, pero no vivan como viven ellos. Obviamente que en el caso de los pastores no deberíamos estar parados aquí si hacemos eso. Pero los fariseos sentaban cátedra. ¿Sabes qué significa sentar cátedra? Hermano, vos podés saber mucha teología. Pero si tus hechos no niegan, no te va a servir para nada. Te estás engañando a vos mismo, estás haciendo mal los cálculos. Y ocurre otro gran problema. Romanos capítulo 2, versículo 21. Y con esto vamos a ir terminando. Cuando tú eres como un fariseo que sabe teología, pero hace lo que hace, no hace y pasa lo que pasa en Romanos 2, capítulo 21, guarda. Romanos capítulo 2, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hay que hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Querido hermano, puedes tener mucha sana doctrina, estar en una iglesia sana doctrina y ser un hipócrita. Decirle a la gente lo que tiene que hacer y tú no lo haces. No vives lo que crees. Ahí hay tres ejemplos. Robar, adulterar y a los ídolos. Y muchos cuando yo digo estas tres cosas dicen, yo no robo. ¿Cómo va a robar? Normalmente, por lo general, nadie dice que está bien robar. Ningún sinvergüenza dirá que está bien robar. Por lo general, crea en Dios, no, pero no consideran lo mismo. Que nadie roba, ¿no? Está todos de acuerdo. Pero yo creo que robamos en un montón de cosas, ¿eh? Y ya sabemos de lo que estamos hablando, en un montón de cosas. Cuando Dios dice que ofrendemos, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos entra, y no lo hacemos, ¿qué es?
¿Pecado? ¿No es robar? Cuando dice adulterarás, no adulterarás. No, joder, yo tengo mi mujer y ni siquiera me doy vuelta cuando van pasando. No, menos mal, porque te acordás cuando Jesús lo dice, las mujeres estaban de túnica entera. Que no. Ahora está más difícil porque ahora ya se marca en el cuerpo, es más difícil. No hace falta ni mirar. Hace falta con el teléfono que tenemos, que todo el tiempo nos están incitando a pecar con nuestra mente, adulterar con nuestra mente. Por eso no se dice, cuando Jesús dijo, ¿adulteras? ¿Tú dices que no hay que adulterar y tú adulteras? Jesús dijo, no solamente que adultera es que tienes relación con la persona, sino que en su mente adulteró con ella. Así que no es tan fácil decir que yo no adultero físicamente, pero lo hago en el corazón y en la mente, con las cosas que vemos. Y así son estas cuestiones. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermano, te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus cálculos? ¿Cuáles son tus cálculos? Cuando vas a la Biblia, ¿para qué vas a la Biblia? ¿Para enseñar? El texto nos está diciendo que primero enséñate a ti mismo y luego enseña. Primero ponlo en práctica en tu vida, luego enseñas. Es para ti la predicación, es para ti cuando Dios te habla. Y acá hay un punto muy, y espero que no lo tomen a mal, hermanos, pero ¿Dios cómo habla a nuestras vidas? ¿A través de qué? Su palabra, ¿no? O sea que cuando si leo la Biblia en voz alta, estoy escuchando a Dios. Si yo la leo en voz baja, Dios me está hablando a mi corazón, a mi mente. O sea que Dios habla, ¿no? Y nosotros tenemos que escuchar. Cuando nosotros que tenemos hijos, y tus hijos están haciendo algo y vos le estás hablando, y ellos están, por ejemplo, con el celular, y vos qué le decís, dejá el celular y prestame atención, que te estoy hablando. ¿No? ¿No, Jairo? ¿No? Todos los que tenemos padres, estamos siempre con, deja eso y escúchame, que te estoy hablando. Porque no te dan ni caso. Porque están con otra cosa. Hay adultos que Dios le dice, ¡hey, deja el celular, que te quiero hablar! ¿No me estás escuchando? ¡Hey, te pasaste 2 horas viendo la novela! La serie, el partido de fútbol. Y yo no he hablado contigo todavía. ¡Ey, deja eso, que te quiero hablar! Hermano, cuando alguien dice que no le gusta leer y es cristiano, estás en un grave problema. Porque yo te puedo asegurar que no te gusta leer. A mí no me gusta leer una novela, por ejemplo. Yo jamás me pondría a leer una novela. Veo que en las librerías, Edward, nuestro hermano tiene una librería de un montón de cosas y sobre todo de novelas. Y hay gente que lee novelas una por semana. Yo jamás perdería tiempo. A mí no me gusta leer una novela, ni nada de esas cosas no me gusta, pero en absoluto. Pero me puedo pegar horas estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Por eso te digo, no se trata de que no te gusta leer. A mí tampoco me gusta leer por leer. Me gusta solo leer la Biblia. Pero decir, es que no leo la Biblia porque no me gusta leer. Ay. Tú tienes un grave problema, querido hermano. Dios te está diciendo, quiero hablar contigo. Y no me quieres escuchar. Pero para cómo los que dicen que no les gusta leer, son los mismos que dicen que aman a Dios. Y si vos amas a Dios, o es lo primero en tu vida, ¿cómo no vas a querer sentarte a charlar con lo primero de tu vida? Con el que más amas lo que hay en el mundo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si vives así, ¿sabes qué? Lo que dice Santiago 1:22, tú estás haciendo malos razonamientos. Tú estás haciendo malos cálculos matemáticos. Por eso vivimos lo que creemos. Y se nota, ¿eh? Se nos nota. Lo podemos ocultar un tiempo, pero al final se nota. Pero bueno, hermano, como cantamos también hoy,
noble sostén, el Señor nos ayuda, es nuestra esperanza. Podemos cambiar la situación, pero para cambiar la situación hay que razonar bien, hay que hacer bien los cálculos. ¿Por qué nos juzga tanto este mundo a nosotros, los creyentes? ¿Por qué nos juzga tanto este mundo los creyentes, hermano? Porque hemos avergonzado el Evangelio. Porque somos personas que vivimos de una manera como si no conociéramos. A veces solamente tenemos la misma moral que un ateo. Hay ateos que hacen mejores obras y viven mejor que nosotros. Hemos avergonzado el Evangelio. Por eso el mundo nos juzga. Y, hermano, cuando decimos, yo no quiero leer la Biblia porque no quiero, no decimos no quiero porque si no ya nos daríamos cuenta que estamos en un gran pecado, sino que no me da ganas de leer, me cuesta leer. El Salmo dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Y aquí hay un concepto que quiero que lo comprendas para que viva diferente. No dice, ¿cuánto amo yo la ley? Hermano, los que aman la ley son legalistas. Tú tienes que amar al dador de la ley. Por eso dice la Biblia, ¿cuánto amo yo tu ley? He guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Es la ley de Dios la que tienes que amar. Es de Él, no por la ley. El que ama solo la ley es un legalista. Tú tienes que amar al dador de la ley, porque fue dado con un propósito. Por eso no puedes decir, es que no me gusta leer, por eso no leo la Biblia. Porque no estás amando al dador de la ley. No solamente la ley, sino al dador de la ley. Por eso empieza a calcular bien. La Biblia te habla de cómo son las cosas. Y cuando vos razonás mal, te paras al lado y querés razonar. Acá no está la Biblia. Estás metiendo cualquier otra cosa. La Biblia está allá. Tu razonamiento no está basado en la Biblia. Eso significa engañarte. Razonar al lado. Así que, hermano, el versículo 24 de Romanos dice algo muy triste. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Wow. Dice como está escrito, y eso está, si lo quieren buscar, está en Isaías capítulo 52, versículo 5, y en Ezequiel 36, del 20 al 23, esa unión de esto que está diciendo el pueblo de Israel, los pueblos de Israel, los pueblos que conocían a Israel, iban entre los ídolos porque Israel no mostraba ninguna diferencia. Y el nombre de Dios era blasfemado. Eso mismo hacemos nosotros cuando no vivimos lo que creemos o decimos creer. Entonces, hermano, para terminar, quiero decirte una frase. ¿Qué ven cuando te ven? ¿Oramos? Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos tu cuidado en nuestras vidas. Sabemos que siempre estás con nosotros, es tu promesa. Estaría con nosotros hasta el fin. Y, Señor, queremos rogarte que tu nombre, Señor, en nuestras vidas no sea blasfemado, Señor. Que cuando nos vean un reflejo de ti, Señor. Padre, que este mundo empiece a ver que realmente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y que cuando decimos que te amamos es porque es real. Señor, es imperfecto, pero es real. Señor, queremos realmente decir que te amamos y que no nos avergüence de decirlo delante de nadie. Señor, te ruego que bendigas esta iglesia, Señor. Yo sé que estás haciendo una obra en cada corazón, Señor. También se nota. Te alabo por eso. Pero aún queremos más, Señor. Aún necesitamos, como dice tu palabra, crecer aún más y más en el amor y en el conocimiento tuyo. Es por eso que te pedimos que derrames en nuestros corazones ese amor, Señor, que realmente el mundo pueda verlo. De tal manera que puedan verlo, Señor. Señor, ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, que realmente podamos conocerte
para vivir nosotros lo que aprendemos de ti, luego enseñar. Dios, no queremos más avergonzar tu nombre, Señor. Dios, no se compara nada en esta vida con hacer las cosas bien para ti, Señor. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría, no hay mayor paz. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, te necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.